¿Vieron cuando hoy decíamos que los estudiantes se iban a reunir y uno decía, bueno, se viene el 21 de septiembre y ya más o menos se veía venir? ¿Vio cuando usted en la vida dice, se ve venir tal cosa? ¿Vio cuando usted dice, se ve venir? Sí, porque ya evidentemente esto va a pasar y pasa. Bueno, ayer una nueva marcha de los vecinos de el barrio San Francisco, al cumplirse en este caso un año, cuando usted dice un año más y ya pasó un año, ahí usted dice, esto va a pasar y esto está pasando. Y las proyecciones que hace uno hacia adelante dice, sí, y va a pasar. ¿Sí? Mire, ya pasó un año. El 1 de septiembre le contaron a el Entre Ríos que el barrio seguía totalmente abandonado. Una filtración detectada por los propios vecinos fue el comienzo de todo. No era lo primero que ellos padecían, ni mucho menos. Y tampoco ellos, ellos también sabían, los propios vecinos saben de que no va a ser lo último. Organizaron las asambleas, recuerden ustedes que incluso nosotros aquí ya estábamos haciendo el programa en el aire de Radio 12 y ya hablábamos de este tema. Fueron sumándose algunos medios locales, fue sumándose la gente a través de las redes sociales, hasta que llegó el momento, recordará usted, que apareció el barrio San Francisco en los propios medios nacionales. Ignoremos cuestiones políticas, aunque no... el análisis de un barrio y el estado de un barrio no se puede hacer sin tocar la parte política. O en este caso sí. Vamos a meter la parte política. ¿Recuerda usted que hace un año se venía hablando del trabajo o no trabajo que se había hecho en el barrio San Francisco con un gobierno? Y un año después se dice exactamente lo mismo, pero con otro gobierno. Hace un año se convocaba una marcha por el centro de la ciudad en la que, se recordó al resto de los colonenses que los desechos eran de todos, pero que, claro, por cuestiones de infraestructura y de logística, iba a parar a las piletas. En aquellas piletas donde había esa filtración detectada incluso por los propios vecinos y, ese olor y esas imágenes, terribles imágenes que habíamos visto en un momento del barrio. Recordará usted ese momento que se vio incluso por televisión nacional. Que yo digo, más allá de la televisión nacional, esos temas tienen que tener la visibilidad correspondiente a una ciudad como Colón. No tenemos que esperar a verlo en un canal nacional para decir, esto es un problema. No, el problema es el problema desde el momento que es problema. Ya pasó un año de eso, ¿sí? Ya el 1 de septiembre, como les digo, contaron a el Entre Ríos eso, que el barrio seguía abandonado. Ayer lunes 21, sin que se haya concretado la reunión solicitada a fines de agosto, hace prácticamente un mes, decidieron expresarse en redes sociales y lo hicieron con un raconto de todo lo vivido en este año. Idas y vueltas. Más vueltas que idas. Más vueltas que idas. Promesas y cambio de gobierno, claro. En el medio. Porque este problema, que comenzó siendo un problema ya hace muchos años y que terminó de explotar allá por septiembre del año pasado, esto ya era un problema. Lo era hace mucho. En el medio, lógico, las elecciones, recordará usted, las promesas incluso también dentro de la campaña referidas al barrio San Francisco, porque el barrio San Francisco, está bien, hoy no será un tema central frente a lo que ha sucedido con la pandemia, y ni les quiero decir si ahora hay casos en Colón sobre las reuniones sociales. Queda totalmente detrás. Pero recuerde usted que hace un año el San Francisco era el tema central. Era lo que se hablaba y lo que se decía. Incluso nosotros. Incluso los medios de Colón, de San José, destinaban media hora, una hora, un programa, los programas de la semana a este tema. Y claro, entre críticas, entre cuestiones, la campaña también pisó en el barrio San Francisco. En la campaña se puso mucho el foco y el eje en lo que ha sido el barrio San Francisco.
Bueno, hay cuestiones que después de un año vemos que siguen de la misma forma. Y como siempre decimos, hay un cántico de hinchadas tan sabio, tan sabio. Se creó en una cancha, pero es muy sabio, ¿eh? Es muy sabio y se acopla a todo tipo de realidades. Y en este caso, pasan los años, jugadores y dirigentes, y es así. Pasan los años, jugadores y dirigentes, y el problema del San Francisco sigue presente. Pero claro, un año después, la lucha de los vecinos sigue, ¿eh? Sigue. Porque, ¿qué pasa? El abandono sigue. La filtración de líquidos cloacales en los patios, el hecho de que rebalse la cloaca, eso continúa, ¿eh? Eso continúa de la misma forma. Me decía ayer incluso una chica que vive allí en el barrio, nosotros tenemos el mismo problema. El mismo problema. ¿Y qué pasó en el medio? Y me dice, pues le digo, ¿y qué pasó? A ver, ¿alguien en el medio? No, y no. No, la pandemia pasó. La pandemia, desgraciadamente la pandemia. Yo entiendo, y esto lo digo incluso ya orientado al gobierno local, yo entiendo que sea realmente un verdadero problema el tema de la pandemia. Lo entiendo totalmente, entiendo que incluso la pandemia se haya tenido que destinar fondos a esta situación, comprendo, ha pasado con todos los países. Japón, por ejemplo, está atravesando una recesión muy grande. Japón, países del primer mundo, ¿cómo no voy a entender lo que sucede en una ciudad? Lo entiendo completamente. Ahora, siempre en eso que uno entiende, hay cosas que igual pasa el tiempo y no las entiende. Hay cosas que igual, más allá de que uno diga, sí, te entiendo, pero esto no me cierra. Perdóname, yo te entiendo en todo, absolutamente en todo, pero hay algo que a mí no me está cerrando. Ayer llegó la información incluso de la firma del convenio que se hizo en Liebig, se hizo en Colón, vino incluso Enrique Cresto, estuvo Enrique Cresto de Enosa, y había llegado incluso aquí el comentario de, bueno, las obras nacionales San José, Liebig y Colón, más de 130 millones de pesos, y estaba incluso allí detallado para qué iba a ir cuánto dinero. 22 millones de pesos en el caso de Colón. Liebig, por ejemplo, tiene un número determinado, 10 millones de pesos, ¿sí? 10 millones. Después hay otro número bastante importante para San José, una inversión de 170 millones, más o menos. Sí, el resto, ¿no? de toda esa, de todo lo que se va completando entre unos trabajos y otros, gran parte de esa torta va a parar para San José. Pero pongámosle el caso de Colón, que aquí estamos hablando de este tema y del barrio, justamente del San Francisco, ¿no? Ayer cuando pasan el desglose de cuando llegue este dinero, que es un programa y para qué se va a hacer, el financiamiento de Colón es 22 millones de pesos, del reemplazo de cañerías, porque, insisto, leo el apartado completo. La obra gestionada a principios de año por el intendente Walser en el marco del programa Argentina Hace, este programa que se impulsó incluso en este periodo de tiempo donde estuvimos también en pandemia, será el financiamiento por unos 22 millones de pesos del reemplazo de cañerías, especialmente en la zona céntrica de la ciudad de Colón, que tiene un 30% de su red de agua de asbesto cemento. Entonces allí es donde a mí y donde por supuesto que a mí me parece también triste para los vecinos del barrio San Francisco que no se haya invertido absolutamente nada fuera de aquel trabajo que recuerdo incluso haberlo visto al ingeniero Vergara en el barrio. Recuerdo incluso el trabajo que estaba haciendo. Pero a veces hasta resulta... Y duele bastante, ¿eh? 22 millones y uno dice, bueno, entran 22 millones para Colón. Tenemos algunas cosas por hacer, ¿eh? Tenemos algunas cosas interesantes para hacer. ¿Qué hacemos? 22 millones. Tenemos un barrio que ya hace un año lo teníamos parado completamente porque se nos venía encima, ¿eh? Se venía encima.
y tenemos un barrio que está parado. Entran 22 millones, ¿qué hacemos? Uno por lógica, yo a veces, insisto, tal vez hayan cuestiones políticas que van más allá de la lógica, pero uno por lógica dice, bueno, este dinero irá destinado para X proyecto, y en este caso por X me refiero a Barrio San Francisco. No, resulta que va para cambiar cañerías en la zona céntrica. ¿Ven cuando hace un tiempo yo decía, ingresó una cantidad X también de luces LED? Y se cambian luces LED donde hay luces. Yo no digo que hayan luces LED, donde había luces, donde había iluminación. Recorra un poco incluso otros sectores de la ciudad, 7:30 de la tarde, y muchas veces la gente, empezó ahora la gente a decir, lo de los perros es terrible, el ataque de perros, pero fíjese incluso luces. Hay en algunos lugares donde no hay una luz. Donde no hay una luz. Entonces, por eso uno dice, ¿qué pasa con ese manejo de plata? ¿Qué se hace con la plata que ingresa? ¿A qué se destina? Porque, en definitiva, en este contexto, entiendo mucho más incluso que con esos 22 millones, miren lo que les voy a decir, 22 millones de pesos invertidos en camas, respiradores, bueno, estaríamos tratando otro tipo de cuestión. Entiendo incluso que me digas, mirá, los caños de Colón en la parte del centro, de acá al mes que viene no van a dar abasto y se van a terminar rompiendo y se va a cortar el agua en Colón. Bueno, lo entiendo. Ahora, teniendo otras prioridades, yo a veces a eso es lo que yo voy y pongo en tela de juicio muchas veces, las prioridades. Las prioridades. Ayer estuve dando una vuelta por la Plaza San Martín, aquí en la ciudad de Colón. Ha quedado fantástica. Sí, ha quedado fantástica. Celebro cuando se hacen este tipo de obras, ¿no? Digamos, uno también tiene que ver eso. Ahora, empecemos también a destinarle el tiempo que se necesita este barrio y otros barrios de la ciudad de Colón. Hay una ausencia notoria. Y para colmo, de los colmos, este barrio estuvo signado durante esta pandemia a los casos, a los brotes y al cierre. Creo yo que de los barrios colonenses ha sido el más controlado. El más controlado. Por eso, hace exactamente un año, ¿sí? Ha pasado un poquito más de un año, los vecinos encontraban las filtraciones en sus casas, las filtraciones de líquidos, reiterados llamados a la municipalidad. En aquel momento el secretario de Obras Públicas, Mariano Rebor, hijo. ¿Sí? Mariano Rebor, hijo. Allí es donde se trató esta noticia. Un año, y en el transcurso del año, bueno, el ex intendente de Colón se corre a su cargo de diputado, y en la municipalidad de Colón asume un nuevo intendente. Y bueno, ayer me decían algo que incluso está también, no había visto incluso la noticia en el Entre Ríos y me lo dijeron y me llamó la atención cuando lo vi luego escrito, ¿no? Vio a veces que pasa eso, que habla con alguien una cosa y cuando lo ve después escrito dice, pero... Y ayer me dicen, pero el intendente no mostró nunca, incluso cuando era concejal, la preocupación por el barrio. No, jamás había tenido en cuenta ni siquiera el barrio. Y en el momento que asumió, dice, fue uno de los primeros barrios en recorrer y presentó soluciones, porque incluso esto es lo que dice la gente. Lo vieron lúcido al momento de decidir al propio intendente de Colón, al señor José Luis Balcer. Lo vieron práctico. Venimos a cerrar el basurero y trasladar las piletas. Genial, genial. Pero, como sucede comúnmente, esas cuestiones que a veces parecen fáciles y que uno dice, no, lo vamos a resolver, trasladamos, cerramos, este es el trabajo. Está todo muy, muy terminado, ¿no? Parece como que ya está todo bastante definido. Y no sucede así. Lamentablemente, yo nuevamente, una vez más, en este caso del lado de los propios vecinos de Colón, del barrio San Francisco, como así también de cualquier barrio. Mire, cuando aquí hace creo que 2 años hubo una creciente muy grande y se rompieron los caños en la zona de Moreno y Costanera,
Eran casas y casas, ya no estamos hablando de un barrio, estamos hablando aquí, de la zona del centro, ligados a la costanera. Gente afuera de su casa mal, porque no solo que se había crecido el río, sino que tenía los caños rotos. Y realmente es preocupante, es preocupante. Más de 9 meses han pasado ya del propio gobierno del municipio. Es cierto que de los 9 meses ha habido por lo menos 6 de pandemia. Pero el estado de las piletas es igual o peor. Porque ¿saben lo que sería interesante de esto? Decir, bueno, se para la obra pública porque tenemos que atender la pandemia y se para el deterioro. Qué lindo sería, ¿no? Sería, a ver, sería loable decir, se para la obra pública, esa filtración se detiene. Deja de salir líquido cloacal. Empezó la pandemia y misteriosamente al otro día no salía más. Pero sigue saliendo. Y ese es el problema. Por eso digo, entiendo por un lado el tema de la pandemia, pero empecemos a resolver esas cuestiones. Empecemos a resolver esas cuestiones. Y esto va para el intendente de Colón y para el presidente de la República. Que usted dirá del otro lado, son dos polos distintos. Serán dos polos distintos, sí. A veces con algunas ideologías en el centro, ¿no? Lineales, y otras no tanto. Pero, muchachos, sigue pasando el tiempo. Sigue pasando el tiempo. Y la gente no solo va a votar el tiempo que ustedes estuvieron fuera de pandemia. Una, porque no se sabe cuándo se va a terminar. Y dos, porque en definitiva se eligen, y la gente elige determinados representantes para todo tipo de escenarios. Y ya les digo, y han pasado muchos meses. E insisto con esto va para el intendente, pongámosle lineal, seamos justos, presidente, gobernador, intendente. Para todos, y para todos los políticos en general. Gestionar en pandemia puede ser un arma de doble filo, es cierto. Pero si te sale bien, ¿y quién no te va a recordar como el que se movió y estuvo pendiente en los momentos incluso de pandemia? Sí, vos sabés, vino pleno momento de pandemia, pero si no ha pasado nada y pasó un año ya, y pasó un año y algo, y pasó un año y va a seguir pasando el tiempo. Y va a seguir pasando el tiempo. A todo esto, bueno, los vecinos han presentado ya 22 puntos en la asamblea del barrio San Francisco de ayer lunes. Esto a través de las redes sociales, donde se piden 22 puntos. 22 puntos que todavía no se han resuelto. Por eso digo, y a modo contundente de cierre, pues ya incluso tenemos que cerrar el programa, no usemos más. Porque la pandemia, está bien, es pandemia. La pandemia es una enfermedad, no una excusa. Y para todo va lo mismo. Para todo va lo mismo. Yo estoy particularmente, y esto ya lo digo personalmente, estoy cansado, un poco cansado, de esa excusa banal de decir no, la pandemia. Y de poner a la pandemia como centro de las excusas. Se puede incluso trabajar con pandemia, se puede llegar a lograr varias cosas. E insisto con esto. La apreciación por parte de la gente sería distinta si el trabajo incrementa en el momento de pandemia. Porque no se trata de habilitar cuestiones culturales, perdónenme, conozco al director de cultura y todo bien, pero se trata de las reuniones fundamentales, que son fundamentales para los momentos determinados de todo este asunto. Son fundamentales. Nos decía hoy Miguel, incluso Miguel Balay, que estuvimos charlando por el tema de la desconexión, nos decía, en 6 meses, ¿no hubo cuestiones fundamentales que había que resolver? Prácticas de infraestructura, sí, y era lo que en un primer momento uno decía que había que empezar a resolver. Aprovechemos, y yo decía, docentes, el sector educativo en este caso, empecemos a aprovechar este tiempo para empezar a resolver todas estas cosas. Bueno, no se hace nada, total hay tiempo. Pero ¿saben qué? Estamos cerca de que haya una flexibilización, una salida y que de a poco la gente vuelva a esa normalidad o a la nueva normalidad o a la, como usted quiera llamarle, normalidad. ¿Y qué va a haber pasado? Nada, al contrario, van a haber empeorado muchas de las cosas
que en un primer momento se tendrían que haber empezado a resolver. Por eso digo, no creo que sea tampoco complicado una gestión en un momento así, de pura emergencia. De pura emergencia. Y se sigue utilizando a la pandemia como la principal excusa de toda esta situación. ¿Ustedes se piensan que incluso los vecinos del barrio no van a decir no, por la pandemia? No, nadie lo va a decir. Entiendo que lo diga el cabañero, entiendo que lo diga el que tiene un hotel, una cadena gastronómica que diga por la pandemia no puedo abrir. ¿Qué pasa con la gente que tira el líquido cloacal en el patio? Yo voy a decir no, por la pandemia. No va a pasar, no va a pasar. Por eso, poner las cosas donde hay que poner las prioridades donde hay que ponerlas, poner el enfoque y la gestión donde haya que ponerlo, porque es de las cosas que realmente ustedes como gobierno, nación, provincia y municipio, se van a llevar. Se van a llevar y llévenselo bien de la pandemia. Porque créanme que hacer las cosas bien ahora o llevarse algo bueno de la pandemia evita que la pandemia, a través de toda esta gente, se lo lleve puesto a ustedes.